La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos bélicos más mortíferos y prolongados que ha vivido la historia de la humanidad. Por esa causa, también se le ha denominado como la Gran Guerra. Esta se inició el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. La guerra fue causada por disputas imperiales de orden económico, político y por la distribución de las colonias entre las potencias mundiales. En este conflicto internacional intervinieron los países industrializados de Europa, a los que luego se les unieron los territorios colonizados de África. Los países protagonistas del conflicto formaron dos frentes, la Triple Entente, compuesta por Francia, Gran Bretaña y Rusia, y las potencias centrales o la Triple Alianza. Fue un grupo compuesto por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. La competencia entre estas potencias condujo a alianzas militares que provocaron tensión durante años. Fue en ese clima político que aconteció el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, en la ciudad de Sarajevo en 1914. La Primera Guerra Mundial dejó como consecuencia una gran devastación demográfica y social, así como una fuerte crisis económica. Desaparecieron 4 imperios, que fueron el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano, y se formaron nuevos países, lo que modificó la demografía de la Europa central. En 1917, la Fuerza Expedicionaria estadounidense vinieron a apoyar al bando del Entente, por lo que cambiaron el balance de la guerra a favor de los aliados en el frente occidental. El fin de la guerra lamentablemente no trajo consigo una paz duradera. Sus secuelas y descontentos dieron pie a que años más tarde se iniciara otra guerra aún más devastadora, caracterizada por el nacionalismo, el fascismo y el Holocausto. Fin de la Primera Guerra Mundial. En 1917 llegó al continente europeo la Fuerza Expedicionaria Estadounidense, liderada por el general de los ejércitos John Pershing. Estas tropas vinieron a apoyar al bando de Entente, por lo que cambiaron el balance de la guerra a favor de los aliados en frente occidental. Por otra parte, los ejércitos de las potencias centrales estaban agotados y desprovistos de recursos. No contaron con las fuerzas necesarias para invadir París en junio de 1918 y perdieron la segunda batalla de Marne. En el frente oriental, los británicos derrotaron al Imperio Otomano y en Alemania la población atravesaba una fuerte crisis que causó la insurrección obrera de Berlín. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Algunas de las consecuencias fueron desaparición de imperios y nuevo orden territorial, crisis económica, un número alto de soldados y civiles fallecidos, la Conferencia de la Paz e ideologías políticas extremistas que cobran auge en Europa. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. Esta se llevó a cabo entre el año 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados por un lado y las potencias del eje por otro. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por primera vez en un conflicto militar de armas nucleares. 3 lecciones al menos deberíamos aprender de la Segunda Guerra Mundial. La primera, no es imposible que, dadas las circunstancias, las mayores potencias del momento tomen la decisión de enfrascarse en un conflicto a pesar del daño material y humano que saben que van a tener que sufrir.
La segunda, una vez activada la violencia, el ser humano puede mostrar una capacidad de destrucción y muerte que no es imaginable en tiempos de paz. La propia dinámica del conflicto armado puede llevarle a cometer atrocidades masivas que quizás, fuera de esa dinámica, nunca serían consideradas, con tal de doblegar a su enemigo. Y eso nos lleva a la tercera lección. El ser humano también tiene la capacidad de tomar conciencia y diseñar o rediseñar los arreglos institucionales o a niveles internacionales para al menos intentar reducir las posibilidades de un conflicto armado de semejantes proporciones y lograr la paz donde sea posible.